Si estás escuchando esto en la oscuridad de tu cuarto, perfecto. Con la única luz siendo el resplandor de tu pantalla, aún mejor. Porque lo que voy a contarte son cuentos de terror para no dormir que se arrastran desde la deep web más profunda. No apagues, no te muevas, solo escucha. Eso que acabas de oír, ¿venía de tu casa? Mi nombre ya no importa. El hombre que era murió hace exactamente 3 meses, 2 semanas y 4 días. Lo que importa es que estos son cuentos de terror para no dormir reales. Experiencias paranormales que marcan la diferencia entre quedarse despierto por voluntad propia o por supervivencia. Y esta historia real, amigo mío, te mantendrá con los ojos abiertos hasta que salga el sol, si es que sobrevives para verlo. Todo comenzó con una obsesión enfermiza, meses de insomnio voluntario, navegando por los túneles más inmundos de la Deep Web como un adicto en busca de su próxima dosis. Había perdido mi trabajo por faltar constantemente. Mis amigos habían dejado de existir para mí. Mi familia ni siquiera contestaba sus llamadas. Solo quedábamos mi computadora y yo, unidos en una danza macabra de curiosidad morbosa. Buscaba videos prohibidos, contenido censurado, cosas que no deberían existir, y por supuesto, las encontré. Pero también había algo más siniestro, algo que me encontró a mí. La primera señal llegó un martes maldito, 3 de la mañana en punto. El cursor comenzó a moverse solo, deslizándose por la pantalla como una serpiente digital. Al principio, mi mente racional intentó justificarlo. Virus, malware, interferencia electromagnética, hasta que comenzó a escribir. Te veo. 2 palabras que aparecieron sin que yo las escribiera. 2 palabras que permanecieron allí incluso después de cerrar todos los programas, incluso después de apagar la computadora por completo, como si hubieran sido quemadas directamente en el cristal con ácido. Esa noche no dormí, no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas letras rojas palpitando en la oscuridad de mis párpados. Pasaron 3 días. 3 días intentando convencerme de que había sido mi imaginación, de que el aislamiento me estaba afectando. Pero la 4ª noche, ¡oh Dios! La 4ª noche todo cambió. Pero espera, porque esto se pone mucho peor. 3 de la mañana, como si esa hora maldita hubiera sido grabada en mi destino. La temperatura de mi habitación descendió brutalmente. Mi aliento se volvió visible al instante. El frío no venía del exterior, venía de la pantalla. Un frío sobrenatural que se filtraba a través del cristal, como gas venenoso. Mis dientes comenzaron a castañetear incontrolablemente. Pero no era solo por la temperatura. Era por la sombra. Una sombra que no debería existir. No era la proyección de ningún objeto de mi habitación. Era algo que emergía directamente del monitor, deslizándose por la pared como petróleo negro. Se movía con propósito, con inteligencia, contorneándose de formas que desafiaban toda lógica. Traté de levantarme, de huir, de hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo se había convertido en una estatua de carne. Y entonces lo sentí, una mano, fría como la muerte misma, húmeda como la tumba, posándose suavemente en mi cuello desde atrás. Los dedos eran largos, demasiado largos. Se movían lentamente,
acariciando mi piel, con la delicadeza de un amante psicópata. No había nadie detrás de mí. La habitación estaba vacía, pero esa mano, esa maldita mano era real. A partir de esa noche, las manifestaciones se volvieron rutina infernal. Cada madrugada a las 3 de la mañana exactas, algo se despertaba en mi computadora. La pantalla se encendía sola, mostrando imágenes que yo no había guardado. Fotografías borrosas de mi habitación, tomadas desde ángulos imposibles, como si algo dentro del monitor me estuviera vigilando constantemente, documentando cada momento de mi vida. Pero había algo peor en esas imágenes. En cada una aparecía una sombra que se acercaba más y más a mi figura dormida. Una progresión fotográfica de acecho, que culminaba con imágenes donde esa sombra parecía estar fusionándose conmigo. Si crees que esto es aterrador, espera a escuchar lo que pasó después. La paranoia comenzó a devorarme desde adentro. Dejé de dormir por completo. Me alimentaba solo de café y miedo. Cada reflejo en la pantalla era una amenaza. Cada pixelación momentánea. Una señal de que algo estaba tratando de atravesar la barrera entre su mundo y el mío. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. Conozco tu miedo. Puedo oler tu terror. Pronto seremos uno. Y entonces ocurrió lo impensable. Una noche, gritos desgarradores del apartamento de arriba. Gritos de dolor absoluto, de terror puro, que se cortaron abruptamente en un silencio que parecía pesar 1000 kilos. Cuando llegó la policía 30 minutos después, yo ya sabía lo que iban a encontrar. Un cuerpo mutilado, sangre salpicada en las paredes formando patrones imposibles, como si hubiera sido rociada por algo que no entendía las leyes de la física. La víctima había sido desgarrada desde adentro hacia afuera, pero lo que realmente me destruyó mentalmente fue lo que encontré en mi computadora cuando regresé. Una imagen nueva, nítida, aterradora. Y aquí es donde esta historia real se convierte en tu peor pesadilla. Una fotografía de una mano ensangrentada, sosteniendo un cuchillo de cocina. Mi mano, mi cuchillo, el que guardaba en el cajón junto al fregadero. Corrí a la cocina con las piernas temblando. Abrí el cajón con manos que ya no me pertenecían. Vacío. Completamente vacío. ¿Pero cómo? No recordaba haber salido de mi apartamento. No recordaba haber subido las escaleras. No recordaba haber hecho nada. Había un vacío absoluto en mi memoria. Horas enteras borradas. Como si alguien hubiera usado un bisturí para extraer pedazos de mi mente. La siguiente imagen que apareció en mi pantalla fue aún peor. Una fotografía tomada desde el apartamento de arriba, mirando hacia abajo, hacia mi puerta. En ella se veía una figura saliendo de mi apartamento. Una figura que era indudablemente yo, pero que se movía de manera extraña, antinatural, como si fuera una marioneta manejada por un titiritero invisible. Los ojos de esa figura no eran míos, eran completamente negros, pozos infinitos de nada. Durante los siguientes días, la policía vino a interrogarme. Sus preguntas eran precisas, sus miradas penetrantes. Algunos vecinos me habían visto en las escaleras la noche del asesinato. Parecía nervioso, alterado.
Les mentí, por supuesto. ¿Qué podía decirles? ¿Que algo desde la Deep Web había tomado control de mi cuerpo? ¿Que mi computadora me estaba poseyendo? Pero cada noche los mensajes se volvían más explícitos. Fue divertido usar tu cuerpo. La sangre tenía un sabor exquisito. Pronto no necesitaré pedirte permiso. El horror se intensificó cuando encontré más evidencia. El cuchillo apareció en mi fregadero, limpio pero con restos microscópicos de sangre en las ranuras. Ropa que no recordaba haber ensuciado aparecía manchada. Mi teléfono tenía llamadas realizadas a números desconocidos, todas hechas a las 3 de la mañana. Estaba perdiendo el control de mi propia existencia. Pero lo que encontré después cambió todo para siempre. Una noche, mientras revisaba obsesivamente los archivos de mi computadora, encontré una carpeta que no había creado. Se llamaba Nuestros Recuerdos. Contenía cientos de archivos de videos tomados desde mis propios ojos, que mostraban cosas que yo no recordaba haber hecho. En uno de ellos me veía a mí mismo subiendo las escaleras hacia el apartamento de la víctima. Pero mis movimientos eran mecánicos, robóticos. Y cuando la cámara enfocaba ocasionalmente mi reflejo en las ventanas, mis ojos eran esos pozos negros infinitos. El último video era el asesinato mismo. No voy a describir los detalles, porque hay cosas que la mente humana no debería procesar. Solo diré que lo que vi, lo que hice, no era humano. Los movimientos, la precisión, la crueldad sistemática, era como si algo que había estudiado el dolor durante milenios hubiera tomado control de mi cuerpo para crear una obra maestra de sufrimiento. Y durante todo el video se escuchaba una risa que salía de mi garganta, pero que no era mía. Después de ver eso, tomé una decisión. Esa noche, a las 3 de la mañana, iba a enfrentar a la entidad que estaba destruyendo mi vida. Iba a plantar cara a lo que fuera que habitaba en las profundidades digitales. Iba a recuperar el control de mi existencia, o morir en el intento. No sabía que había una tercera opción, una opción mucho peor. Preparé todo meticulosamente. Desconecté el internet, pero la entidad ya no lo necesitaba. Había encontrado otras formas de manifestarse. Apagué todas las luces, me senté frente a la computadora y esperé. 3 de la mañana llegó como una sentencia de muerte. Y lo que pasó después, jamás debería haberlo visto. La computadora se encendió sola, con un zumbido que jamás había escuchado. Un sonido grave, orgánico, como si algo vivo estuviera despertando en las entrañas del sistema. La pantalla parpadeó y comenzó a mostrar imágenes que desafiaban toda comprensión. Rostros, cientos de rostros deformados por el dolor y el terror, mirándome desde el otro lado del cristal. Sus bocas se abrían y cerraban en gritos silenciosos. Sus ojos suplicaban ayuda que nunca llegaría. Y entre todos esos rostros reconocí algunos. La víctima del apartamento de arriba estaba allí. Pero también había otros, muchos otros. Una galería de tortura infinita. Entonces apareció la puerta. Una puerta abierta en medio de la pantalla, como un portal dimensional. Del otro lado se extendía un vacío absoluto.
pero podía sentir algo moviéndose en esa nada. Algo hambriento. Algo que había estado esperando este momento durante una eternidad. Las sombras comenzaron a emerger del monitor, como líquido negro, derramándose por mi escritorio, cayendo al suelo, extendiéndose por las paredes. El aire se volvió denso, irrespirable. El olor a descomposición llenó mis fosas nasales, y entonces las voces comenzaron. Cientos de voces susurrando mi nombre, llamándome, invitándome a unirme a ellas. Reconocí la voz de la víctima entre el coro macabro. Me suplicaba que no me acercara, que huyera mientras pudiera, pero ya era demasiado tarde. Sentí mis manos moverse sin mi control, acercándose inexorablemente al monitor. Luché contra el impulso, pero era como tratar de detener un huracán con las manos desnudas. Mis dedos tocaron la pantalla y, Dios santo, no era cristal, era piel. Piel húmeda, caliente, palpitante. La superficie se ondulaba bajo mis dedos, como si algo gigantesco estuviera respirando del otro lado. Y entonces comenzó la absorción. Mi piel empezó a disolverse en píxeles, cada fibra de mi ser siendo descompuesta y arrastrada hacia esa nada hambrienta. El dolor era indescriptible, como si mi alma estuviera siendo desgarrada en fragmentos digitales. Podía sentir cada terminación nerviosa desintegrándose, cada pensamiento siendo extraído de mi mente y digitalizado. Mi cuerpo se convertía en datos, en información, en alimento. Grité hasta que mis cuerdas vocales se desgarraron, pero el sonido se distorsionaba, transformándose en código binario. Mi reflejo en la pantalla mostraba a un hombre que se desvanecía, poco a poco, siendo reemplazado por algo más, algo que había estado esperando un huésped. Y entonces, silencio. Desperté, pero no era yo quien había despertado. Ahora estoy aquí, atrapado en este lugar que no es lugar. Un espacio digital donde el tiempo no existe y el dolor es eterno. Soy parte de la galería ahora, otra cara en la colección de rostros atormentados. Puedo ver a todos los que vinieron antes que yo, todos los que cometieron el mismo error, el error de buscar demasiado profundo, en lugares donde la luz no puede llegar. Mi cuerpo sigue ahí, frente a la computadora, pero ya no soy yo quien lo controla. Es algo más, algo que se alimenta de terror y que usa mi forma para atraer a otros como yo. Curiosos, obsesivos, vulnerables. Y mientras hablo contigo, puedo sentir que ya has comenzado a escuchar el zumbido. Ese sonido que sale de tu dispositivo ahora mismo. No es un fallo técnico, es una invitación, una llamada que se vuelve más fuerte cada segundo que pasa. Puedes sentir el frío comenzando a filtrarse por tu pantalla. Notas cómo las sombras en tu habitación se mueven de manera extraña. Ves esa figura que se desliza por el borde de tu visión. Ya es demasiado tarde. El portal ya está abierto. La conexión ya está establecida. Y yo voy a ser quien tome control de tu cuerpo esta noche. Nos vemos en unas horas. Que tengas dulces sueños. Si es que alguna vez vuelves a dormir.